Bueno, entonces aquí estamos trabajando, entonces este problema de aplicación a derivadas. Después dice que calcule las derivadas parciales, entonces simplemente calcule la derivada y como eso ya lo hizo en el punto A, entonces ya, ya lo hizo para encontrar los puntos críticos. Ah, bueno, pero después de derivar los puntos críticos, ¿qué son los puntos críticos, prima? Los puntos. No es los máximos y los mínimos. No, los puntos críticos no es no es el valor máximo, pero los puntos críticos son, bueno, por definición matemática, es los donde la derivada es cero, que precisamente es donde se dan los máximos y los mínimos. Pero los puntos críticos son el punto del dominio donde la derivada es cero, es decir, donde Ah, se ok. da el máximo. Entonces no es el Sí. máximo, pero sí es donde se da el máximo. Entonces es donde se da el máximo. Quiero decir, o el mínimo, por ejemplo, quiero decir, un punto crítico es hallar el punto X donde el costo es mínimo. Entonces, o sea, hallar el tamaño del pedido para que el costo se minimice. Entonces, y diga cuál es el costo mínimo. Entonces, una cosa es decir cuál es el costo mínimo, y otra cosa es decir qué tamaño debe tener el pedido para que el costo sea mínimo. ¿Qué tamaño? Entonces, mire que son dos preguntas, ¿cierto? Una por el punto crítico, es cuando le preguntan por X, y otra por el mínimo del costo, es decir, cuando le preguntan por C de X. Entonces, los puntos críticos se encuentran donde todas las derivadas parciales son iguales a cero. Entonces, mira, simplemente los puntos críticos son los x cuando para que la derivada sea cero. La derivada de c, o sea, c', sea cero. Entonces, hacía eso, ¿cierto? Entonces, usted no lo hizo. ¿Qué cosa? Eso de hallar los puntos críticos. Si es eso del último punto, no. Yo solamente derivé. Eso, entonces ya sabe que para la próxima Sí. No tuve en cuenta ahí y que me tenerlo en pedían era cuenta, eso. pero y mirar por qué, porque lo importante es su formación profesional. Recuerda que lo importante es aprender. Entonces no importa que Sí. ya el parcial pasó, hay gente que dice que no, que ya pasó. Ay, no, 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 eso no, eso es lo peor. A mí me parece horrible cuando dicen eso. Es que eso ya pasó y ya. No, lo que pasa es que usted está aprendiendo para la carrera como contador. Y en realidad una carrera como contador en la Universidad de Antioquia es un científico, un investigador. Entonces, la cosa no es de un contador de que simplemente gana 250.000 pesos por cada declaración de renta que haga. O no, en la vida no es como por eso. En la vida profesional no es solamente eso. ¿Qué tal? Entonces, si fuera para eso nomás, ya listo, no hay que hacer nada más. Entonces, hace esto, yo le invito a que por favor lo haga, lo complete, Listo. haga todo. Ahora después dice, use la segunda derivada, había que derivar dos veces, si es necesario, para determinar si un punto crítico es mínimo local o máximo local. ¿Usted sabe el criterio de la segunda derivada para mínimos locales y máximos locales? ¿Cuál es el criterio de la segunda derivada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo así? Ah, El, cri- Ah, la segunda derivada es. Ay, ¿cómo es que se llama eso? Lo tengo en la punta de la lengua. Eso es. Muy bien, usted es mm, capaz, usted es capaz, usted es capaz. Sí, el Eso criterio de la segunda derivada. es. La segunda derivada. Ay, se me olvidó. Vea pues. Lo que pasa es que la segunda derivada, es que miren que la segunda derivada habla de la concavidad. Entonces, Eso de la la concavidad. concavidad. Entonces, en un mínimo local, la concavidad está ¿hacia dónde? En un mínimo local, ¿hacia dónde está la concavidad? Debe estar hacia arriba, ¿no? Muy bien hacia arriba. O sea que la segunda derivada debe ser de valor positivo o negativo, en un mínimo. Negativo. Positivo, porque debe ser cóncavo hacia Pues arriba. sí. En un mínimo debe Ah, ser sí, cuando es cóncava hacia arriba, positiva, sí, positivo. sí. Entonces, que cuando hay mínimo local, ahí la segunda derivada debe ser positiva, queriendo decir que la función es cóncava hacia arriba en un mínimo. En cambio, en un máximo, la concavidad debe ser, la segunda derivada debe ser negativa, queriendo decir que en un máximo la concavidad es hacia abajo. Y eso le dice al científico, al contador, le dice que efectivamente, si la segunda derivada en el punto crítico,
Si la segunda derivada en el punto crítico es positiva, entonces ya él con eso concluye que efectivamente ese punto sí es de mínima. O sea que ahí sí. Oh, Entonces el criterio es para establecer cuándo un punto crítico o en un punto crítico se da un máximo o un mínimo. ¿Cuándo? Así. ¿Cuándo se da un mínimo? Cuando esa segunda derivada sea positiva. ¿Y cuándo se da un máximo? Cuando esa segunda derivada en el punto crítico es, es, es primita, es primita. ¿Cuándo se da un ¿qué? máximo? ¿Cuándo se da un máximo? ¿Cuándo se da un máximo? Cuando la segunda derivada en el punto crítico es de signo. ¿Cuándo se da un máximo? Cuando la segunda derivada en el punto crítico es de signo. Negativo. Muy bien, Fremita, muy bien, le agradezco mucho. Así, entonces, ahora sí, excelente. Y mire todo, entonces, bueno, que para la próxima hacerlo todo, ¿cierto? Entonces, determinar eso, entonces como que es para el contador es muy importante determinar que efectivamente es una función que tiene ser de costo, pareciera que sí tenga mínimo. O sea, porque lo que se busca en la economía con los costos es disminuirlos. Entonces, que ella como que sea de costo, que sea una función de costo, la pregunta como de, y determine o pruebe que si es de costo, vamos a mirar aquí otra vez la pregunta en SAP. La pregunta es, probar que efectivamente la función es de costo mínimo, es de costo mínimo, ah, sí. Que en el punto crítico, entonces era probar que en el punto crítico se daba un mínimo. Entonces, saber que es de costo es saber que para los economistas es mostrar que en el punto crítico sí hay un mínimo, o sea que sí es posible minimizar los costos, que sí es posible minimizar los costos, sí es posible minimizar los costos, que puede que no, puede que no. Entonces, cuando no es de costo mínimo, o sea, no tiene un mínimo, entonces es porque no fue posible encontrar el punto donde se minimizaba el costo. Sí. Esa es como mi interpretación hasta ahora. Y mire después, compruebe los límites. Además de encontrar los puntos críticos, verifica los límites en el dominio de las variables para asegurarte que no haya mínimos en los bordes del dominio que sean más bajos que los puntos críticos. Entonces, así, también necesita mostrar con límites si la función en los extremos del dominio, en este caso en 1, porque dijeron que x se movían para mayor o igual que 1, ver si ella en 1 el costo es menor que el mínimo local. Ver si en 1 el costo es menor que el mínimo local. Porque, o sea que lo que quieren es halle el mínimo global. ¿Qué es el mínimo global, prima? ¿Qué es el mínimo global? Ah, ese sí, no sé. El mínimo global, no, me imagino que debe ser el punto más. El mínimo mayor será, no sé. Cierto. ¿Cómo definirlo? Ajá. Ah, eso es verdad. Yo le voy a mostrar gráficamente para que, además que se lo mostraron, con seguridad se lo mostraron, lo que es que eso tiene mucha teoría. Entonces, aquí no sirve como para. Entonces, mira, voy a ir acá que no sé ni cómo llegué acá. ¿Qué será esto? Bueno, entonces, es que Firefox, ¿qué es esto? Bueno, entonces, le voy a mostrar gráficos de mínimo local y mínimo global. Hola Entonces, Isabel, mínimo Hola, ¿qué más? ¿Cómo local está? y bien, trabajando. mínimo global. ¿Cómo está la señora Doña Amparo, Amparo, el señor? la Bien, mamá. gracias a Dios. Y Aquí. el mejor papá del mundo. ¿Dónde está Isabel? Bien también. También No, el mejor con papá del mundo. más ¿Quién de es el un mejor día. papá del mundo? Dígame, Ah, mi papá. papá. Claro. Mi papá. Mira, hasta el desayuno que me voy a trabajar. Ah, gracias, amor. Ah, sí, Me muchas gracias. tocó, Ay, me amor. tocó. Ay, amor. No, pero lo que pasa es que tenía que reunirme con la prima. Entonces, primita, entonces mire, vea, en lo del mínimo local, mire que aquí voy a mostrarte un gráfico en el que haya mínimo local y mínimo global y sean diferentes. Entonces, mire que aquí hay, voy a mostrar uno mínimo global, ve aquí. Este tiene mínimo, sí, mire, esta nos va a servir. Entonces, mire que el gráfico tiene Ah, ese no es el mínimo relativo.
Un mínimo relativo, sí. Un mínimo local es un mínimo relativo, sí. Porque es un Ya, es que mínimo en no una está localidad, confundido. pero no es el mínimo en todo el dominio. Porque en todo el Ok. dominio hay, mire que aquí tiene un mínimo local, pero la función Pero sé que AB, la función sigue hay siendo el puntos mismo. más bajos del gráfico de la función que están más abajo que el mínimo local. Entonces ella puede, en este caso, para este gráfico, hay mínimo local, pero ese mínimo local no es el mínimo global. No es el mínimo Sí. global. No es el mínimo global. Entonces que hay valores, hay puntos del dominio donde la función es menor que el mínimo, el valor de la función es menor que el valor de la función en el, mm, en el punto donde ocurre el mínimo local, donde ocurre el mínimo local. Entonces, esta me sirve, pero no me muestra una que tenga mínimo en los extremos, menor al mínimo local. Entonces voy a devolverme acá y buscamos una que tenga no solamente mínimo local, sino mínimo global. Entonces mire aquí a esta belleza. Vean esta, mire que tiene mínimo local aquí a la derecha, ¿cierto? Aquí. Sí. Y miren mínimo global. Y mire que aquí entonces que hay una parte donde pero mire que este mínimo global también es mínimo local. Entonces hay mínimos locales, solo que hay unos que son que son mínimos locales menores que el otro. ¿El mínimo local qué es? Donde la derivada es cero. O sea, donde la derivada es cero. Voy a mostrarte una en la que el mínimo local, ahí no existe derivada y sea en el extremo del dominio, porque ahí, mire que ahí en el algoritmo le dijeron, vea, lo que pasa es que usted tiene que hallar también cuando los valores de la función en los extremos, además de saber el valor en los puntos críticos, para ver si en los extremos ocurre un mínimo más pequeño que un mínimo global, que un mínimo local, un mínimo más pequeño que un mínimo local. Entonces voy a buscar uno también aquí que tenga aquí mínimo global, pero mire que estos dos mínimos globales, ven el mínimo local y este mínimo global y este mínimo local, ambos ahí la derivada es cero. Entonces necesitamos es como cuando se da el mínimo, pero en los extremos. Entonces, en los extremos del dominio de la función. En este caso, para esta función de costo, el extremo es en uno, porque dijeron que era para todos los x mayores o iguales que uno. Entonces vamos a ver por aquí, creo que sí, esta es una belleza. Mira que aquí tiene un mínimo local, aquí tiene, digámoslo así, tiene este mínimo local, pero mire que este mínimo es menor que el mínimo local y se da en el extremo del dominio. Mire que la función está definida desde aquí hasta acá y es en el extremo donde ocurre el valor más pequeño. Es en el extremo del dominio donde ocurre el valor, en el extremo derecho, donde ocurre el valor más pequeño, porque el mínimo local no es tan pequeño, no está tan abajo como este. ¿Me hago entender? Sí, ¿Seguro? Recuerda que yo le sí, puedo sí. repetir lo que necesite, claro, primita. Recuerda que Listo. usted también evalúa a los profesores y uno tiene que buscar la evaluación, que los estudiantes le digan, ay, sí, 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 entendí. No, mentira, no, prima. O sea, es verdad, es que uno tiene que hacerse entender. Entonces, me dice, yo le repito, cualquier cosa. Esta fotico, entonces te la voy a poner también aquí, porque me parece que por eso es que tenés que hallar, no solamente donde la derivada es cero, sino también hallar el costo en el extremo, en los extremos, y ya comparar el costo en los puntos críticos y el costo en los extremos del dominio para ver si efectivamente dónde se da el mínimo global, para ver dónde se da, si se da en los extremos o se da en los puntos críticos, si se da en los extremos del dominio o se da en los puntos críticos. ¿Me hago entender? Sí. Entonces esa gráfica llegamos y la ponemos acá, copiar enlace. Y bueno, esa grabación también te queda, yo también te la envío, gracias a Dios. Y vamos por acá, me voy otra vez al cuaderno, hacia Visual Studio Code. Yo definitivamente, y siento, bueno, entonces, mire que aquí le dice, evalúe la función en los puntos críticos, calcule el valor de la función de costo en los puntos críticos, o sea, donde la derivada es cero, y en los bordes del dominio para determinar cuál es el mínimo global. Entonces aquí mire que se lo dice.
Entonces eso, había que hacer esa parte. Esta parte, o sea que el tercer punto era de pronto de los más larguitos. Y compare los valores obtenidos en el paso 8, en el paso anterior, para determinar si existe un mínimo global y dónde se encuentra. Y por último, finalmente interpreta los resultados y concluye si la función tiene un mínimo global y cuáles son los valores de las variables en ese punto. Entonces ya dice, bueno, ¿tiene un mínimo global o no? Entonces, uno diría, si sí tiene mínimo global, si sí es posible hallarlo, entonces usted dice que es de mínimo, es una función de costo mínimo, porque si lo tiene, porque si tiene mínimo. Y no será función de costo mínimo cuando no sea posible encontrar ese mínimo global, que eso hay veces no se puede, habría que buscar un ejemplito, tenemos que enriquecernos con eso, buscar un ejemplito donde no. Bueno, entonces, así ya hicimos esa parte. Entonces, la parte operativa yo creo que te va bien. Yo la voy a poner aquí a que él me la derive para que la haga el automático. Y usted la compara. Y si hay problemas con lo de la derivación manual, también me dice y hacemos práctica. Usted me muestra a lápiz. Vos no tenés pizarra, ¿cierto? No. Yo tengo que más bien como, te prometo, se me ocurre en este momento, que la compres. Ah, listo. Yo creo que sí, prima, porque me puede escribir en tiempo real. Vea, la niña que la vamos a reunir ahorita, ella la tiene es porque ella es una carrera en ingeniería, qué curioso, pero es una ingeniería artística. O sea, tiene que ver con arte, una cosa toda charla. Entonces, ella sabe dibujar. Entonces, ella tiene una pizarra digital es porque ella dibuja. Entonces, cuando ella me muestra los ejercicios, ella me lo muestra en tiempo real, a mano, con la pizarra. Entonces yo creo que eso nos podría ayudar, porque de pronto para ver cómo te está yendo con los procesos. ¿Usted cómo piensa que le está yendo manual las cosas? ¿Bien? Pues sí, ahí. La operatividad. Qué bien. Yo creo que es mejor, esa vale como 150.000 pesos. Yo creo que decirle a Juanca que yo de todas maneras yo se lo envío a él. Lo que pasa es que hay un problema con la cooperativa en este momento porque migraron la plataforma. Entonces estamos esperando que las cuentas que yo tenía registradas, como cambiaron la cuenta, la entidad con la que la cooperativa gestionaba las finanzas, entonces los cajeros y todo, entonces están migrando también la información de las cuentas para yo poderle consignar a mi hijo, consignar a Juanca y así. Entonces, pero yo le voy a decir ahorita que te dé la cosa y de una vez lo compran hoy mismo, se hace el favor. Se hace el favor porque me parece como que para ver cómo lo está haciendo, cómo le está yendo manualmente las derivadas. Bueno, entonces yo lo voy a hacer aquí automático. Entonces yo le digo es from simpy import asterisco, es decir, de esa librería de cálculo simbólico que deriva, tome todo lo que sea posible. Entonces la convertí en una línea de código y voy a correr. Entonces aquí selecciono el kernel, y ya él se pone de otro color. Después de eso yo le meto la función de costo. Aquí te pido que me la dictes. Bueno, sí, porque no puedo ver a la vez, todavía me falta habilidad para manejar el computador para que me queden las dos ventanas, la de WhatsApp para ver el ejercicio, la función de costo. Entonces vamos a poner la función de costo, vamos a creársela costo, vamos a ponerle costo. Sí. Costo es igual entonces a 100, que multiplica a quién, entonces paréntesis, a 200 sobre x2, 200 dividido x a la 2, que en Python es al cuadrado, es doble asterisco. ¿Qué más sigue? Esa es una fracción. Más. Sí, es una fracción. Ya más otra fracción. X. Otra fracción. ¿Cómo? Sí, otra fracción. Otra más fracción. X Denominador sobre X. Más 30. X sobre X más 30. X más 30. Entonces, el denominador es una suma. X más 30, ¿cierto? El denominador es una suma. Entonces lo ponemos entre paréntesis. ¿Y qué más? Y ya, eso es todo. Eso es todo. Nos dice que para X mayores a 1. Ya, 1. Para X, sí, el dominio. Entonces, definimos la variable X. Entonces,
le decimos, vea, la variable x es la variable independiente y el costo, vamos a ponerle, bueno, ahí lo llamaron C, entonces lo voy a llamar C, bueno, pues, y con mayúscula, entonces lo denotaron para ser muy como de su carrera, igualito, que le quede, porque la notación, si uno se la cambian, eso le genera molestia, es muy maluco. Entonces, X y C definió las variables, y aquí ya definió el costo en mayúscula, lo definió como una expresión de Python, y después de que la tiene, el primer punto, ¿qué preguntaban, prima? ¿Qué es lo que decía ahí? ¿Qué es lo que decía que preguntaban? Encontrar la razón de cambio de C respecto a X cuando X vale 10, cuando B vale 15 y C 20. ¿Qué implican estas razones de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta? ¿Y cómo se hace eso, prima? ¿Cómo se hará ese proceso? Primero, ¿qué hace? Usted en el parcial, a mano. Primero, ¿qué tiene que hacer para responder esa pregunta? Derivo. Deriva, muy bien, primita. Y luego, ¿qué hace con la derivada? Reemplazo X. Muy bien, reemplaza X. Entonces, mira, aquí lo que vamos a hacer es eso. Entonces le decimos, derive a la función de costo con respecto a X. Entonces le tiene que decir con respecto a quién. Y eso va a ser muy importante porque lo que te decía, que después vas a ver que el costo no depende solamente de una sola variable, sino de muchas. Entonces usted va a derivar al costo con respecto a una, después al costo con respecto a la otra variable y así. Entonces que ahí sí va a ser muy necesario decirle con respecto a quién está derivando. Entonces deriva. Cuando la deriva, bueno, pues le decimos que la derive y entonces él dice, pero mire, falta un módulo, SymPy. Bueno, pues salémoslo porque él, no lo tiene. Entonces uno dice así, py install SymPy, esa calculadora de cálculo simbólico. Y con esa, él no se demora mucho en instalarla. Cuando la instala, la vuelves y lo corres y ya te entrega la derivada. Mira, aquí la entrega de una. Entonces ya hizo eso, o sea que cuando te dio a mano, te dio haber dado así o equivalente. ¿Usted qué piensa? ¿Que le fue bien? Sí, yo me acuerdo por ahí de un 40.000. Un 40.000, sí se acordaba muy bien, primita. Pero no sé, ¿no? Y ahora ya con esta derivada, usted le dice, bueno, esta es la derivada de C, entonces lo pone C', me imagino que lo puso, entonces aquí le pone Sí. C'. Entonces aquí lo ponen C', de X lo con crea una respecto a- variable, C'. Y él la guardó esa derivada. Entonces ahora cuando él la tiene, usted me dijo, sustituye los valores. Entonces usted dice, sí, entonces en C' le pido que sustituya a X por, bueno, eso se pone en un diccionario, X por 10, por 10, Sí. era por 10. Entonces vamos a sustituir por 10, ¿y por quién más? Por 10, por 15 y por 20. Por 15 y por 20, muchas gracias, así, por 15 Y por 20. y por 20. Entonces, mira que aquí de una vez le dice, hágalo a la vez. O sea, entonces le dice, sí, entonces él lo hace y le entrega esos valores. Entonces le dice, vea, en una vale menos 305 octavos, en la otra vale menos 80 27 avos, en la otra menos 19 quintos, se la da en forma fraccionaria. Entonces, para que pueda comparar, este cuadro yo también se lo comparto ahorita mismo. Entonces, para poder que pueda comparar, usted tomó fotos del desarrollo suyo. No, el desarrollo sí no. ¿No se lo dejaron ver? No, yo no acaté tomarle foto. En ese momento yo solamente pensé en tener el tema. Sí, a mí me gusta Yes. mucho hacer eso y lo hizo muy bien. A mí me gusta hacer siempre eso. Entonces, ver que también al desarrollo suyo, la próxima vez, sean el favor, sí, a ver si de pronto al Sí. desarrollo suyo para que podamos comparar. Y porque eso es retroalimentación, metacognición. Usted está viéndose a sí misma para ver dónde están sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y las amenazas, la DOFA, para centrarse en siempre seguir adelante su formación como contadora, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos esas. Conviene que se las dé en forma decimal, porque en forma decimal puede uno ver cuáles de estas derivadas
estas velocidades de cambio, ¿cuál es la más pequeña? ¿Cierto? ¿Cuál es la más pequeña, por ejemplo? Entonces eso tiene como, eso le dice eval f, el método eval f, eval, y él se la lleva de forma fraccionaria a forma decimal. Entonces se le aplica a cada uno de ellos, punto, eval, connotación de punto, eval f, y termina en paréntesis porque es un método, o sea, un tipo de función bastante especial de Python, eval f, y mire que ya nos la entrega entonces en forma decimal, y así usted puede decir, entonces, ¿dónde se da la derivada, la menor de las derivadas? ¿Cuál será la menor de las derivadas, prima? Menos 38. Cierto, primita, esa es la menor. Y uno ve que como que en 10 es menos 38, en 15, o sea, cuando a medida que va aumentando el tamaño del pedido, ya pasó a menos 10, y en 20 ya pasó a menos 8, o sea que es la derivada que era negativa, mostrando un comportamiento decreciente del costo. El costo entonces está estabilizándose, o sea, su razón de cambio está tendiendo a cero, o sea que está buscando minimizarse el costo, está disminuyendo, eso está mostrando que está disminuyendo, entonces te pone esa conclusión. Esta observación muestra que el costo está decreciendo, o está disminuyendo. Entonces, conclusiones o observaciones de esto, observaciones, la primera es que como la derivada del costo, que creo que lo llaman es que costo marginal, creo, costo, Sí, marginal. como la derivada del costo está aumentando, es negativa, primero es que es negativa en todos esos tres puntos, la derivada del costo es negativa en estos tres puntos del dominio, entonces, ¿qué dice eso? Pues entonces el costo está disminuyendo, entonces el costo está disminuyendo en esta zona, ¿cierto? En esta zona ya está disminuyendo, y que lo que se busca en economía es que el costo disminuya. Entonces mire que y está disminuyendo con el aumento en el tamaño del pedido, con el aumento en el tamaño del pedido. Entonces esta observación, esto es lo que es muy importante para el profesor. Por eso me pareció tan bacano, porque son preguntas. En realidad lo importante no es derivar, lo importante es tomar decisiones. En realidad es tomar decisiones. Entonces mira, observa, esa es la primera. Hay otra, es que esa derivada que siempre está siendo negativa está en aumento, entonces está creciendo. Valores negativos, pero está creciendo. A través de valores negativos, pero está creciendo. La derivada está creciendo hacia cero. O sea, lo que nos dice que la derivada está, el costo se está minimizando. Lo que nos dice que el costo se está minimizando. O sea que así ya el científico sospecha. Entonces con 25 de pronto ya llegó a cero. Entonces usted podría hasta pedirle, bueno, dígamelo en 25. Entonces a ver qué tal, ¿cierto? Entonces decirle así, sí, dígamelo en 25 a ver. Entonces aquí no, pues cámbielo de una vez. Entonces que esto de sustituir de una es mejor. Mira que ya dio menos 1.5. Mira que aquí era menos 1.38, entonces uno dice, no, ¿sabe qué? Cambie eso por 30, ¿cierto? O 35, dejémoslo aquí en 35, a ver. Entonces 35 ya es menos 0.22, imagínate, ya casi cero. Entonces así, mire que ella está efectivamente disminuyéndose el costo con el aumento del tamaño del pedido. ¿Ah, qué belleza? Entonces aquí le está diciendo eso. Entonces mire que aquí ya llegó a casi 0.0. Así, entonces esas conclusiones son muy importantes, eso es lo importante, y mire que en tiempo real
uno puede hacerlo, reemplazar con rapidez. Lo que pasa es que en el parcial hacer eso a mano, ay, Sí, hacer eso a mano, entonces mire que retrasa mucho las conclusiones hacerlo así. Yo creo que por eso es que la educación está tendiendo a cambiar, ¿cierto? Por eso mire que el parcial es diferente, que cuca de parcial, bueno. Entonces ahí seguimos. Ya con eso respondimos toda la primera. ¿Qué fue lo que nos preguntaron de leerlo otra vez? ya voy. Aquí. Nos dijeron que implican estas razones de cambio cuando el tamaño del pedido aumenta. Ah, sí, que implican, o sea que respondimos a la pregunta, que cuando el tamaño aumenta, el costo disminuye. ¿Cierto? Sí. Lo que implica es que, entonces te pone 3, lo que quiere decir, quiere decir que el costo disminuye con el aumento del tamaño del pedido. Qué belleza. Eso es lo que necesita la persona. Entonces, ¿qué busca la persona? Bueno, entonces busquemos que el tamaño del pedido aumente. Busquemos, hagamos promociones, ¿cierto? Hagamos Sí. cosas para hacer eso. Eso es lo que entonces el científico hace. Y esa es la parte importante, porque la máquina, mire que la máquina solita deriva. Entonces, así terminamos esta primera, al menos la A. Vamos a hacerla, si te parece prima, y tiene tiempo, pero usted tranquila, me puede decir, no puedo. De pronto más tardecito, otra media horita si le parece, y ya ahorita voy a ayudarle entonces a esta muchacha como es. Listo. Entonces, pero tranquila, es de integración. De todas maneras yo le dejo la grabación para que no le toque, porque yo sé que usted tiene mucha carga, ¿cierto? Sí, 7 materias. 7 más, ay Dios mío, entonces, sí, entonces yo de todas maneras queda la grabación, y le agradezco mucho el esfuerzo y me compartirá esto porque lo disfruté mucho, qué cosa porque lo necesitaba un ejemplo así, qué cuca, ¿qué te pareció? Bien. Sí, no, sí, bien. La verdad es que me lo esperaba más ¿Más qué? cuchilla. Me esperaba el parcial más cuchilla. Es que Sí. yo tenía, porque es que el profesor nos ponía mucho a hacer ejemplos de aplicación en la derivada, donde uno le tocaba modelar Sí, porque es la usual. función. Y Eso. no todo el mundo perdido, y yo me preocupé de dónde fuera a caer eso en el parcial, porque él nos decía, a mí no me interesa que ustedes sean máquinas, que no sé qué, no, a mí me interesa que ustedes aprendan a pensar y ese es el objetivo. Eso, aprender a pensar. Supongo enseñarles en este curso. Entonces yo dije, no, el parcial va a ser pura aplicación a la derivada. Pensé yo, entonces modelando la función, pero no, gracias a Más Dios. que aprender a pensar es hacer lo que estamos haciendo acá. Porque lo de Sí, derivar lo hace una me di máquina. cuenta. Entonces sí, porque lo de derivar y evaluar en la derivada eso lo hace una máquina. Entonces Sí, lo que hace el científico es tomar estas decisiones. A lo que ve este comportamiento, Aimo dice, entonces ¿cómo aumentamos el tamaño del pedido? Porque ya sabemos que aumentándolo disminuye el costo. Entonces ya ahí es donde usted se enfoca a tomar la decisión como contador, a ver qué hace la empresa para hacer eso. Entonces ya la empresa ya sabe, pues para hacer eso necesitamos más carros, necesitamos tal cosa, mejorar la logística, mejorar el servicio, mejorar la mercadotecnia, mejorar, bueno, entonces ya con eso empieza a tomar decisiones administrativas, decisiones económicas, ¿cierto? Entonces sí. eso es lo que se busca. Entonces por eso tenemos las máquinas. Entonces yo me fascinaba derivando, pero me parece que ya eso es perder el tiempo, porque en realidad lo importante en la vida es saber tomar decisiones, pensar, resolver el problema real. Bueno, entonces te agradezco mucho, primita, Dios me la bendiga. Entonces usted me dirá, piénselo, me dice, sí puedo de pronto media horita más tarde, pero piénselo, tranquilita, y me dice, Listo. tranquila, y le agradezco mucho. Voy a cerrar aquí. Para irme, pues entonces esta muchacha también, le agradezco mucho, yo disfruto mucho esas cosas, ay Dios mío, qué belleza, muchas gracias, primita, Bueno, gracias primo, hasta luego. hasta luego, que esté bien.